variables más relevantes desde el punto de vista de los fundamentos, porque establece pilares, ¿ya? ¿Qué significa establecer pilares? Significa que, en el fondo, yo estoy construyendo volúmenes, ¿no es cierto?, de recursos que me van a permitir contar con capacidad instalada para responder a la demanda del entorno, pero también disponibilidad de recursos para levantar fuentes de financiamiento cuando ciertas áreas las necesiten para seguir creciendo. Entonces, uno pensaría que siempre es más lógico acudir a los recursos domésticos, pero la apertura del comercio internacional nos dice que no siempre es así. A veces uno puede acudir a estas líneas de financiamiento, a estas líneas de levantamiento con una mirada de otros mercados, porque me permite comparar y me permite de alguna manera hacer uso de ciertos capitales que se trabajen de manera más eficiente, o acceder a ciertos mercados donde tengo una rotación de uso de recursos que tiene una segunda o tercera vuelta que aquí domésticamente no la tiene, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a mirar efectos, que era lo último que habíamos visto, ajustes en el tipo de cambio real como ratio, ¿cierto?, y efectos sobre exportaciones netas como volumen, uno de los elementos que puede claramente afectar esa brecha, ese desfase entre ahorro e inversión, va a tener que ver con el comportamiento de la inversión doméstica, básicamente cómo se demandan los recursos para financiar demanda, ¿ya?, o financiar en este caso inversión. Si la brecha entre ahorro e inversión a nivel doméstico es grande, uno debiera esperar que eso trasladara saldo de exportaciones netas, ¿sí? Por lo tanto, a mayor brecha o dentro del mercado de fondos prestables, que es ahorro menos inversión, voy a requerir mayor uso de recursos que no los encuentro domésticamente y los voy a tener que salir a buscar afuera. Por lo tanto, voy a presionar el saldo de cuenta corriente. En este caso, dado el movimiento, hace un deterioro, ¿no es cierto?, del saldo de cuenta corriente. Y como consecuencia de eso, esto viene acompañado de un ajuste en el tipo de cambio real. Ya dijimos que el tipo de cambio real, al ser tipo de cambio nominal por ratio de precios, ¿cierto?, si el tipo de cambio no real cae, lo que uno entiende que está pasando implícitamente, ¿no es cierto?, es que el nivel de precios domésticos es más alto. Por lo tanto, la economía doméstica está saliendo a buscar bienes más baratos que son los internacionales. Por lo tanto, están importando más, ¿sí? Y cuando yo importo más, mi saldo de balanza comercial o de cuenta corriente, en este caso que va a ser la balanza comercial más el pago neto factores, se vuelve más deficitario, porque estoy haciendo crecer la compra de bienes. Entonces yo voy a poder asociar directamente que un aumento en el volumen de inversión se va a asociar o estructurar respecto de un déficit en cuenta corriente. Efectos de la política comercial. Algo de esto también creo que hablamos en la clase pasada, pero por ahí más o menos quedamos. La balanza comercial y el tipo de cambio real ya entendimos que tienen una relación opuesta, inversa. Mientras uno sube, el otro baja, ¿sí? Y esa relación opuesta hace que de alguna manera uno tenga que aprender a examinar las variables que determinan los movimientos de aumento o de disminución del saldo de cuenta corriente o de aumento o disminución en el tipo de cambio real. Las medidas comerciales están asociadas generalmente a elementos de proteccionismo. El año pasado esta fue una noticia permanente, ¿no es cierto?, cuando Donald Trump salió más de alguna oportunidad, ¿no es cierto?, a definir que implementaría una serie de aranceles para proteger la importación de un montón de bienes que venían de economías como México, China, Canadá incluso, y otros países, con la idea de proteger la industria norteamericana. El que más hizo ruido, sin lugar a dudas, es algo que se lo comenté creo que en la clase anterior, fue el arancel que se le puso a la importación de acero. Ese hizo ruido fuerte a nivel mundial y generó varias turbulencias macroeconómicas en algunas economías, entre ellas la turca, ¿ya? Y la contienda de negociación, porque estos son en el fondo posiciones de negociación entre Estados Unidos y China, que son dos potencias importantes en términos económicos, lo que hacen básicamente es un gallito que termina afectando al resto del mundo.
porque todos nos vemos afectados por la estructura de precios que ellos definen, porque ellos sí son price makers, no son price takers, tienen un volumen de mercado suficiente para presionar precios a nivel internacional. Entonces las medidas comerciales nosotros sabemos que tienen por objetivo influir directamente en la cantidad de bienes y servicios que se exportan e importan, y generalmente estas tratan de proteger las industrias nacionales. No importa si son aranceles o no, si se ponen medidas de regulación de ingreso como medidas para arancelarias, también generan efectos en los precios relativos, porque sale más caro protegerse. Por ejemplo, las medidas de sanidad. Si uno quiere evitar que entre una infección, las vacas locas, por ejemplo, ¿ya? Y que por eso no queremos que entren productos derivados de la explotación de los animales a mercado nacional, y el SAC se pone duro y no deja que entre ningún pedazo de carne en ninguna parte del entorno que está afectado, eso tiene costos, porque implica menos venta, la gente que igual despachó cosas va a tener que devolver el camión, ¿no es cierto? La aduana va a tener que hacer otro tipo de fiscalización con más personal. Todo eso se traduce en cambios en los costos y en las distribuciones del uso de los recursos. Entonces, si aplicamos una política comercial proteccionista, esto va a representar una prohibición hacia las importaciones. Ahí hay un ejemplo, supongamos que sea sobre los automóviles, dado un tipo de cambio real cualquiera. Y ahora, para todos los precios vigentes con un arancel proteccionista, las importaciones van a ser menores porque cambian los precios relativos. O sea, supongamos que nosotros comparamos tipo de cambio real y llegamos a la clara conclusión que los automóviles domésticos son mucho más caros que los internacionales. Por lo tanto, por tipo de cambio real, yo optaría por comprar mucho más autos extranjeros, ¿cierto? Porque son más baratos. Si a mí me aplican un arancel y por precio me obligan a comprar más autos domésticos, me obligan a distribuir más mis recursos. Por lo tanto, eso genera un efecto en bienestar social que tiene una pérdida en la asignación de recursos. Los utilizo de manera menos eficiente. Ahora, alguien me podría decir, profe, pero y el arancel que se recauda igual es plata y está dirigida hacia el gobierno. Sí, pero nuevamente vamos a entrar en la discusión que el gobierno no es una institución eficiente en el uso de los recursos, por lo tanto recaudan plata que mal utilizan. Así que por lo tanto lo más probable es que no alcancen a compensar el efecto negativo que generan la distorsión del uso de los recursos. Entonces, por ejemplo, en este tipo de medidas, ¿no es cierto?, la previsión de este tipo puede hacer que la curva de exportaciones netas se traslade hacia afuera. ¿Por qué? Porque si yo estoy bajando las importaciones y todo lo demás está constante, ceteris paribus, ¿no es cierto?, el saldo de balanza comercial mejora, pero artificialmente. Entonces, acá hay cuestiones de comprensión del entorno del análisis económico que tienen que aprender a utilizar. O sea, encontrar o tener como resultado un saldo de cuenta corriente positivo, superavitario o deficitario, ¿no es cierto?, no implica que normativamente que algo esté bien o algo esté mal. Lo que hay que entender que hay detrás es cómo se construyó ese saldo, ese resultado. Si bien explicado por efecto precio, si bien explicado por efecto cantidad, si bien explicado por base de comparación, si bien explicado porque se aplicó una medida de protección, si bien explicado porque hubo algún efecto de intervención o regulación en algún mercado. O sea, ¿quién me explica que cambió ese nivel de saldo? ¿Ya? Se concluye de alguna manera que las medidas proteccionistas no afectan la balanza comercial. ¿Por qué? Vamos a desarrollar esto. Dado que el déficit comercial refleja un exceso de importaciones sobre exportaciones, y cabría imaginar que una reducción de importaciones, por ejemplo, como reducir las importaciones de autos, reduciría el déficit comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos exportaciones menos importaciones, ¿ya?, y dado que tenemos un tipo de cambio real favorable para la compra de bienes importados, y yo presiono las importaciones, yo sé que voy a generar como primer efecto un deterioro en el saldo de cuenta corriente. Pero dado que hay una relación inversa entre el saldo de cuenta corriente y el tipo de cambio real, ¿no es cierto?, un deterioro en el saldo de cuenta corriente me hace bajar por esta curvita y me hace moverme hacia un punto, ¿no es cierto?, donde tengo una cuenta corriente más deteriorada
Y eso, de alguna manera, me termina repercutiendo fuertemente en el tipo de cambio real. O sea, hago que el tipo de cambio real baje aún más. Entonces, cuando el tipo de cambio real baja aún más, lo que empieza a pasar es un efecto rebote. Si el tipo de cambio real termina muy chiquitito, quiere decir que definitivamente, ¿no es cierto?, el nivel de precios domésticos es infinitamente superior al nivel de precios internacionales. Por lo tanto, me conviene efectivamente buscar en el bienestar de la sociedad, encontrar la solución para sustituir y concentrarme en los bienes exportados. Entonces, sin querer queriendo, termino devolviendo el efecto del incentivo y aumentando las exportaciones, ¿sí? Entonces, el efecto que inicialmente traté de evitar vía arancel se me devuelve. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque nadie puede decirles a priori que el efecto de deterioro en el saldo de cuenta corriente y de rebote en la cuenta corriente sean de igual magnitud. Eso hay que analizarlo in situ. Y para analizarlo hay que entender las elasticidades, es decir, cómo va a operar la elasticidad de la demanda, cómo va a operar la elasticidad de la oferta, asociado a las importaciones y a las exportaciones. Por lo tanto, ninguna de las dos elasticidades es inmediatamente identificable. Entonces, para poder decir que el efecto se compensa al 100%, yo tendría que suponer que el efecto de la elasticidad en las exportaciones netas, por un cambio en el tipo de cambio real, devuelve el efecto, cosa que normalmente no pasa. Más adelante, en el curso, ya cuando vayamos como casi pasadito de la mitad de los contenidos, vamos a llegar a lo que es la condición Marshall-Lerner. La condición de Marshall-Lerner establece una condición, un requisito suficiente y necesario para que se cumpla este fenómeno, que hay un efecto de compensación en la demanda de exportaciones sobre importaciones, pero solamente cuando esa condición se cumple. Así que nos vamos a meter a trabajar sobre las elasticidades de exportación e importación. Dígame, ¿cuál es su nombre? Cristóbal. Cristóbal. Disminuye la tasa de cambio real. Sí. Significa que aumentan las exportaciones, disminuye las exportaciones, disminuye las exportaciones netas, y eso produce que la balanza comercial baje. Mira, como la balanza comercial se trabaja como un neteo, tú estás en el fondo calculando la diferencia entre un registro que se imputa positivo y otro registro que se imputa negativo. Cuando tú dices que el saldo se deteriora, pasa una de dos cosas: o esto cae o esto sube, o ambas. Entonces, por eso lo decía, cuando uno hace el análisis y uno dice, o ve un informe que te dice, mira, el saldo de cuenta corriente en los últimos 5 periodos ha mostrado resultados deficitarios. Entonces, una persona que no se la baja dice, oh, eso quiere decir que necesariamente estamos comprando muchos bienes importados. No necesariamente, puede ser que estemos exportando menos, o puede ser que nos están pagando menos por los bienes que exportamos, o puede ser que estamos pagando más por los bienes que importamos, o puede ser, por eso digo, las alternativas, claro. Pero por ejemplo, para efectos de nuestro caso en prueba, sí. ¿Usted nos podría decir que una está fija? Es como, no sé, porque las exportaciones son fijas, que no cambian, no varían. Antes de caerte, tú te pones el parche. Yo no sé cómo se van a caer todavía, porque no lo he tenido como alumno.